Hola a todos, les traigo la segunda parte del iceberg de Gilmore Girls, ya que necesitaba contarles más sobre las distintas teorías que hay. Sin más por el momento, comenzamos. 1. El pasado oculto de Mitchell Gerard, el hosco pero entrañable conserje del Dragonfly Inn, siempre fue un enigma envuelto en sarcasmo y perfume francés. Aunque presumía de su refinado gusto y su herencia europea, jamás compartió detalles concretos sobre su vida antes de Stars Hollow. Los rumores, sin embargo, tejían historias entre las paredes del hotel. Algunos decían que había sido bailarín en el Moulin Rouge, envuelto en un escándalo que lo obligó a huir de París. Otros murmuraban que su desdén por los niños escondía una tragedia familiar, acaso un hijo perdido o un hermano al que nunca mencionaba. Lo más intrigante eran sus llamadas telefónicas en francés, siempre en voz baja y con un tono que oscilaba entre la nostalgia y el miedo. ¿Había dejado atrás deudas con personas peligrosas? ¿O acaso protegía a alguien? En una rara confesión borracha, Mitchell soltó que en Francia, las paredes también escuchan, antes de cambiar abruptamente de tema. Nunca se supo si era una metáfora o una advertencia. Lo cierto es que, cada 1 de mayo, recibía un sobre sin remitente y pasaba el día encerrado en su apartamento, escuchando Edith Piaf a todo volumen. Stars Hollow, con su niebla mañanera y sus secretos a medias, era el refugio perfecto para un hombre que prefería ser un misterio antes que una historia. 2. El misterio de la fortuna de los Huntsberger. La familia de Logan no era simplemente adinerada, eran de esos ricos que tienen dinero desde hace muchas generaciones. Pero nadie sabía exactamente cómo habían conseguido su fortuna. Mitchum Huntsberger, el padre de Logan, siempre daba respuestas vagas cuando le preguntaban sobre sus negocios, inversiones inteligentes o herencias familiares. Sin embargo, circulaban rumores oscuros. Algunos decían que en el pasado los Huntsberger habían hecho tratos con gente peligrosa para conseguir su dinero. Otros susurraban que habían explotado minas en otros países, pagando muy poco a los trabajadores. Hasta se comentaba que habían comprado el periódico Hartford Courant no por interés en el periodismo, sino para limpiar su imagen. La madre de Logan, Shira, lucía joyas carísimas pero nunca hablaba de su familia. Cuando Logan mencionaba de paso algún familiar lejano o propiedades en el extranjero, rápidamente cambiaba de conversación. Al final, su riqueza era como Logan, elegante por fuera, pero con secretos ocultos. Y cuando Rory se enamoró de él, no solo tuvo que enfrentarse a una familia que la rechazaba, sino también a la sombra de un apellido que escondía mucho más de lo que aparentaba. 3. Kirk es hijo ilegítimo de Taylor. Kirk Gleason, el hombre de 43 empleos en Stars Hollow, en español el mil usos, Barbie sé lo que quieras ser, siempre fue un rompecabezas ambulante. Pero había un detalle que los vecinos notaban: su obsesión por ganarse la aprobación de Taylor Dawes. No era solo la típica rivalidad entre un comerciante y el dueño de la tienda de dulces. Había algo más, algo casi familiar. ¿Por qué Kirk conocía cada uno de los estatutos del pueblo o al dedillo, como si los hubiera memorizado de niño? ¿Y por qué Taylor, a pesar de sus gruñidos, siempre terminaba dándole trabajos absurdos? La gente murmuraba que, 30 años atrás, una joven empleada de Dawes Market había dejado el pueblo abruptamente, y regresado años después con un bebé de ojos saltones que creció convertido en el solitario multitareas de Stars Hollow. Kirk nunca mencionaba a su padre. Taylor nunca hablaba de su juventud. Pero en las reuniones del pueblo, cuando Kirk corregía entusiasmado algún punto del reglamento municipal, Taylor esbozaba una sonrisa fugaz, la misma que tenía al organizar su desfile de horribles suéteres. Sangre, al fin y al cabo, es más espesa que el jarabe de maíz de su tienda. 4. Taylor controla el pueblo con información negra. Todos en Stars Hollow creían que Taylor era solo un hombre entrometido obsesionado con las normas del pueblo. ¿Pero qué pasaba realmente tras las puertas cerradas de Dawes Market? Se decía que Taylor llevaba un archivo secreto. Sabía quién había evadido impuestos, quién engañaba a su pareja, incluso qué adolescente había robado caramelos en 1987. Cuando alguien se oponía a sus proyectos, como el carrusel o el cine al aire libre, Taylor solo hacía una llamada o soltaba un comentario casual. Al día siguiente, el opositor cambiaba de opinión, misteriosamente. ¿Cómo conseguía esa información? Kirk, su espía involuntario, escuchaba todo mientras repartía folletos. Miss Patty, con sus historias de borrachos, también filtraba datos. Hasta el silencio de Babette sobre ciertos temas era sospechoso. Stars Hollow parecía un pueblo de cuento, pero Taylor movía los hilos.
Y si alguien lo cuestionaba, un accidente, como la repentina falta de agua caliente en su negocio, recordaba a todos quién tenía el poder. Al fin y al cabo, hasta Lorelai evitaba pelearse con él demasiado. ¿Casualidad? 5. El secreto de Rory. El otoño que Rory dejó Yale, algo más que libros, se cerró en su vida. Hubo un fin de semana particular, ese que pasó en la cabaña de Logan y del que nunca habló después. Cuando regresó, algo en su mirada había cambiado. Un comportamiento inusual en la temporada 6. Cuando Rory deja Yale y atraviesa una crisis existencial, algunos espectadores interpretaron su aislamiento y cambios de humor como señales de algo más grave, como un embarazo no planeado. Pero la narrativa oficial lo atribuye a su conflicto con Lorelai, su fracaso académico y la presión familiar. Un viaje misterioso con Logan. En el episodio de Un Graduate, Rory menciona que pasó un fin de semana en la cabaña de Logan, pero no se dan detalles. Los teóricos asumen que ahí pudo ocurrir algo relevante, aunque nunca se sugiere un aborto. El tratamiento de temas oscuros en la serie. Gilmore Girls evitaba dramas médicos o sexuales explícitos, salvo el embarazo de Lane, por lo que un aborto habría sido demasiado gráfico para el tono ligero de la serie. Y bueno, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Tengo más teorías de esta serie, y de otras. Cuéntenme cuál es la más creíble, con cuál se quedan o con cuál no, y si contratarían a Kirk como investigador. Nos vemos en un próximo video. Adiós.